Pues ahora ya os dejo con Sofía Manrique. Sofía es enfermera de salud mental de La Paz. Ella está haciendo dinámicas de trabajo y trabaja con niños síndrome nefróticos con algunos de las familias de aquí. Y la verdad que su predisposición también ha sido desde el principio buena para colaborar con nosotros. Y podemos sacar de aquí una bonita relación si ella quiere, así que bueno, pues os dejo con ella y espero que este bloque, ¿no?, de trabajo de psicología pues os guste, porque yo creo que es donde realmente tenemos que ir como asociación, ¿vale? Entonces os dejo con ella. Buenos días a todos. Como ha dicho la compañera, soy Sofía, soy enfermera en La Paz de salud mental y bueno, trabajo en un equipo de enlace de salud mental en el que hay psiquiatras, psicólogas y estoy yo como enfermera, ¿vale? Mis compañeras les hubiera gustado venir también, las tres que llevamos este programa en concreto, pero no han podido, pero bueno, me mandan también su apoyo. Y bueno, pues yo me siento muy ilusionada de estar aquí hoy, de reencontrarme con familias conocidas, de conoceros en persona al resto. Y bueno, estuve leyendo en la página web y la verdad que es tan importante esto que hacéis y tan valioso. Y me alegra mucho estar hoy aquí para también seguir aprendiendo, seguir escuchándoos, para así también poder mejorar nuestra atención allí. Y bueno, yo he preparado esta presentación, pero como decía al principio ella también, que quizás hay mucha información, que si hay algo en concreto que os interese, pues también me podéis preguntar, ¿vale? Y bueno, esto lo ha explicado ya Marta, que de repente, ¿no?, aparece el síndrome nefrótico en vuestra vida y empiezan a aparecer una serie de conceptos, de palabras que hasta ahora desconocíais en un gran porcentaje y bueno, como que toca entenderlo, ¿no? O entenderlo e irlo ampliando a lo largo del tiempo. Y bueno, sí que vemos que es importante cuando llegáis a la consulta el momento del debut, ¿no? Sí que vemos diferencia entre los que ya vienen desde pequeñitos con este debut y los que son ya posteriores, ¿no? Que el impacto es como muy grande, porque en la mayoría de los casos es inesperado y muy abrupto y claro, pues requiere muchos cambios. Y como decía, pues aparece esta enfermedad en la familia y al final esto afecta a la familia completa, ¿no? Aunque el que tenga el diagnóstico sea el menor, pero al final repercute en toda la dinámica familiar, como quiera que esté constituida la familia. Y desde esta teoría de sistemas de este autor es bien cierto que cuando hay un cambio se tiende a volver al equilibrio, ¿no?, a la misma posición inicial en la que uno estaba. Pero ante un impacto como este, es verdad que se tiene que aprender a funcionar desde otra postura, ¿no? Es imposible pretender volver a la situación anterior y hay que acoplarse desde otro lugar, lo que resulta muy difícil. Y sí que vemos que para disminuir los daños que puede causar un diagnóstico así en la dinámica familiar, pues conviene poderlos compartir, poderlos narrar y elaborarlos. Y claro, también el tener un acontecimiento así en un miembro de la familia pues puede ser algo con lo que no nunca había imaginado, ¿no? Y a lo mejor también como que de repente la enfermedad puede acaparar toda la dinámica familiar y que todo dependa o gire en torno a eso. Y al final es un duelo, ¿no? O muchos duelos. Y conviene, ¿no?, también poder recordar o tener presente esos deseos o esos sueños, ¿no?, como uno también había imaginado su vida previamente y también poderlo tener presente. Y bueno, pues de esta manera pues, llegan los niños a nuestras consultas y empezamos a conocer con ellos pues, desde el principio lo más básico, ¿no?, el sistema renal. Y yo también utilizo el colaborador Marta,
hacemos el experimento ahí con agua, con pintura roja, intentando hacer el filtrado de la sangre. Y bueno, pues como veis, con materiales a los que ellos están familiarizados, plastilina, material lúdico, material de manualidades, para poderles ir acercando poco a poco de manera gradual a esto. Y en vuestra página web también la mencionabais, ¿no? La montaña rusa, que como es el curso de esta enfermedad, que al final va permaneciendo, ¿no? a lo largo del tiempo en esta infancia y adolescencia de los niños, y hay que tenerla en consideración. Uno no puede mirar para otro lado, ¿no? Sino que llega de manera abrupta y ya se queda en la familia. Y bueno, aquí he hecho como unas palabras encadenadas, ¿no? Que a lo mejor al leerlas pues os resuena alguna. Cuando hablamos de la cronicidad, ¿no? de un proceso que no es reversible en un momento dado, al que hay que adaptarse, al que hay que afrontar, pues conlleva, ¿no? de estos conceptos: incertidumbre, proceso, pérdidas, maneras, estrategias. No sé si se os ocurriría alguna más, ¿no? Para poder enlazar ahí en todas esas palabras. Y os decía al principio, ¿no? Que al final, cuando aparece una enfermedad en una familia, conlleva una serie de reajustes que no son más que duelos, ¿vale? Son afrontarse a algo que se ha perdido, que no es como era antes. Y bueno, hay distintos autores que nos han hablado del duelo a lo largo de la historia, como William Worden y Kubler-Ross. Al principio se hablaba más de estas fases o etapas que, bueno, no tienen por qué ir en un orden determinado, y que no vayan en un orden o en otro no significa que sea mejor o peor, sino que al final sería lo normal. Pero lo más reciente son las tareas de duelo, ¿no? Como incluir esa parte activa de que uno no puede como bordear un duelo o evitarlo, sino hay que atravesarlo directamente, y eso implica una acción del individuo, ¿no? Como es aceptar la pérdida, conectar con todas las emociones, adaptarse a continuar sin eso perdido y a recolocarlo emocionalmente. Y llamamos afrontamiento a todos los esfuerzos que además van a ser cambiantes, no tienen por qué ser igual en un momento dado a otro, y que se desarrollan para poder manejar las demandas específicas, tanto internas como externas, que son evaluadas por el individuo como excedentes, ¿no? Lo que uno puede manejar. Y hay una serie de factores que sí que vemos que influyen en cómo sería el afrontamiento ante una situación difícil o distinta a la esperada. Como es el estilo de la familia, lo que decía al principio, al final esto repercute en toda la dinámica familiar. Y el cómo se hayan manejado ya no solo esta situación, sino otras anteriores, ya no tienen por qué ser de enfermedad, sino de cualquier situación de cambio, una mudanza mismamente, ¿no? O un cambio de cole. Pues todo eso como que va determinado, como puede ser el afrontamiento de un diagnóstico de enfermedad. Luego las experiencias previas que también se tengan con otras enfermedades en el resto de la familia o en el propio niño, la edad también, la edad que tenga el niño, el momento de debut, como decía antes, el tipo de enfermedad, cómo vaya a cursar o a evolucionar, que como también decía Marta, pues al final en cada individuo se desarrolla de una manera. Y el contexto social, donde viva también la persona. Y luego esta otra autora, Deborah Farberman, también destacaba que entre pacientes que sufren una misma enfermedad va a haber cosas comunes, pero también va a haber unos síntomas que van a ser interpretados de manera particular y personal. Y el que se puedan compartir en espacios como este, tanto lo común como lo más personal, pues tiene gran valor en el afrontamiento. Y bueno, con respecto al niño,
tenemos que explicarles, ¿no?, de manera adaptada a su desarrollo evolutivo y a su ritmo lo que está pasando, ¿no? Porque además los niños perciben, aunque no puedan entender ciertos conceptos más complejos, pero todo lo no verbal son muy sensibles y lo captan. Entonces vemos que es mucho más beneficioso que los niños estén al corriente de lo que les pasa, de una manera, ya digo, adaptada y comprensible para ellos, y que puedan participar además de todo el proceso. Subjetivar la enfermedad y validar, ¿no?, las vivencias de cada uno, que el significado que pueda tener para un niño pues no tiene por qué ser igual para otro. Y aquí vemos también cómo la manera, ¿no?, de afrontar lo que decía antes pues va a estar predeterminada por la historia biográfica y vincular previa que ya tenga el niño. Y estos autores referentes en todo el desarrollo evolutivo de los niños, pues hablan, ¿no?, como en un proceso de enfermedad en el que el proceso de desarrollo puede estar más vulnerable, como el enfoque debería ir desde la dependencia que puede el proceso de enfermedad hacia la mayor autonomía posible. Y desde la simbiosis, es decir, desde que el vínculo con los cuidadores, con los padres, esté más fusionado por todo lo que conlleva que vuestro hijo no esté enfermo, al final el cuidado como que se incrementa de alguna manera, pues vaya hacia la individuación y diferenciación también del niño. Y cómo poder incluir esta enfermedad en la construcción de la identidad, pero sin que la eclipse, ¿no?, sin que no sea ya la enfermedad lo que determine todo lo demás. También dependiendo de la edad, pues van a poder atribuir unos significados u otros a esto que les está ocurriendo. En la primera infancia, lo que más suele destacar es ese temor a la separación de los padres, de las figuras de referencia y al daño físico, a la extrañeza del entorno en los hospitales. Luego ya cuando van creciendo pues aparecen sentimientos más elaborados, ¿no? Saben discernir entre lo que es ansiedad, entre lo que es enfado, lo que es tristeza, y sobre todo hay mucho miedo al dolor y a dañar su cuerpo, ¿no? Su cuerpo que está empezando a evolucionar, a tener cada vez más capacidades, pues lo ven amenazado. Y además en la infancia hay este esquema causa-efecto de pensamiento en el que los niños pueden atribuir lo que les pasa a ellos mismos, como si ellos fueran los causantes o merecieran, porque se han portado mal o por algún motivo, el tener una enfermedad. Y esto conviene como poderlo desmontar, porque evidentemente no tiene nada que ver con lo que hagan. Ningún niño merece estar enfermo ni atrae la enfermedad y no es ningún tipo de castigo. Y luego en la adolescencia, pues sobre todo está determinada por todas las pérdidas, ¿no? Que ellos empiezan cada vez a tener más autonomía y esto pues les limita en muchas ocasiones. Y la repercusión que tiene en su construcción de la autoestima y de su imagen corporal también. Y además muchas veces en los hospitales pues tienen que exponer su cuerpo y a lo mejor pues ya tienen una edad en la que muestran más pudor, más vergüenza, no les apetece, y también es algo a tener en cuenta y a poder ser sensibles en cuanto a eso. Y bueno, pues también hay muchos sentimientos que vemos que se repiten, ¿no?, en estos procesos. La incomprensión, ¿qué he hecho yo para merecer esto?, la impotencia. Y bueno, hablabais antes en el tratamiento también de todos los efectos que esto tiene en el cuerpo de los niños, que sobre todo está determinado por todos esos, ¿no? La hinchazón, los edemas, las estrías, el aumento del vello, en ocasiones dolor en las articulaciones, y ellos también en el cuerpo pueden notar que pueden moverse de manera menos ágil o disminuir su concentración, o que el crecimiento vaya a lo mejor por detrás de sus compañeros o de sus hermanos mayores. Y todo esto hay que tenerlo presente en el síndrome nefrótico. Y bueno, pues nos gusta trabajar directamente con ellos, ¿no?, en que contacten con su cuerpo, con esos efectos,
lo viven y que no sean limitantes. Que a pesar de que estén ahí, remarcarles mucho la transitoriedad de estos síntomas que no van a permanecer siempre y a pesar de ello que puedan seguir desenvolviéndose en sus círculos y que no sea motivo de evitación de situaciones que en ocasiones pues, ocurren, ¿no? Y también es inevitable. Porque en la enfermedad al final van a tener estas agresiones internas relacionadas con la enfermedad y también las externas relacionadas con su diagnóstico y tratamiento. Y este autor decía, es que claro, del cuerpo sano, ¿no? De un niño sano, con posibilidades de ir incrementando su control, su autonomía, pasan a mermar todo eso, ¿no? A mostrarse más dependientes, con sufrimiento y con pasividad. Esta apatía, ¿no? Fatiga que comentabas antes también, Marta. Y también lo hacemos, como veis, a través de dibujos, a través de fotografías que ellos mismos nos pueden enseñar, de cómo han sido esos cambios, ¿no? Para poder validar también ese proceso y que puedan seguir sintiendo suyo ese cuerpo a pesar de que sufra temporalmente estas transformaciones. Y también, como comentaba, pues se abren las puertas del hospital, que es un lugar pues, desagradable para la mayoría de los casos, en el que el entorno es imponente, es frío, las personas son desconocidas, hay un nuevo lenguaje, hay muchas cosas que no se entienden, dudas, y también conviene poder reflexionar y detenernos a ver cómo están viviendo esos momentos los niños, qué recuerdos traumáticos pueden estar elaborando y cómo están vinculando con sus médicos, con sus enfermeros, con todo el personal. Y las emociones pues, están de manera transversal en todos estos aspectos que estaba comentando. Tenemos un termómetro de emociones aquí en la consulta que también utilizamos para que ellos puedan, ¿no? Ir viendo cómo están esas emociones y que las puedan monitorizar y vean, ¿no? La transición de que afortunadamente las emociones tampoco se quedan ahí ancladas para siempre, sino que fluctúan y eso es lo natural. También a veces les decimos, ¿no? Como el propio tiempo, a veces hace sol, a veces llueve y en un mismo día pueden pasar las dos cosas a la vez y es normal. Y el cuerpo está preparado para contener todas las emociones. Al igual que el cielo, pues también recoge cualquier fenómeno atmosférico. Y estas emociones son así, haciendo un poco de repaso, las más nombradas por los niños y adolescentes afectados por estas situaciones. Y la apatía, ahí, una vez más, está también reflejada. Y luego también incidimos mucho a lo largo de las sesiones en cómo es ese afrontamiento, ¿no? Que ellos mismos puedan descubrir cuál es su estilo de afrontar, ¿no? Cómo lo han aprendido, cómo pueden seguir aprendiendo a cómo afrontar estas situaciones, y porque es algo dinámico y hasta los adultos, ¿no? Continuamente estamos aprendiendo cómo afrontar cosas con las que no contábamos y discernir entre lo que sí les ayuda y lo que no, de buscar opciones, ponerlas en práctica y que se puedan quedar con aquello que sirve. Y también hacerles ver que aunque una cosa en un momento dado nos sirva, también puede en otro momento sacarse del baúl, ¿no? y probarla por si en ese momento sí que les ayuda. También en esto del afrontamiento humano existen una serie de mecanismos de defensa que también son naturales y también ayudan a poder hacer frente a situaciones de este tipo, como son la negación, como son la proyección, es decir, colocar todos los sentimientos que esta situación genera en otro tema completamente distinto, la autoculpabilidad como una justificación, lo que hablaba antes en los niños, en esto de buscar una explicación a lo que nos pasa, la regresión. Puede pasar que los niños tiendan a volver como a etapas anteriores del desarrollo que a lo mejor habían adquirido, pues retrocedan un poco, ¿no? y se pongan como si fueran más pequeños, en cómo hablan, en cómo reaccionan, como que veáis que tienden a estar más próximos a vosotros.
Y bueno, decir que esto es normal, ¿vale? Que cualquiera de estas, la negación, otra que vemos como muy evidente, que se les está dando, ¿no?, la analítica, estáis viendo los valores juntos y ellos insisten en que no les pasa nada, en que se habrá equivocado el médico y bueno, pues es normal, ¿vale? Lo que sí tenemos que ir viendo es que esto no se mantenga de manera perenne, pero en un momento dado es normal que puedan aparecer cualquier de estos mecanismos de defensa que surgen de nuestro cuerpo para poder protegernos, a fin y a cuentas, de un sufrimiento que no es tolerable. Y también les explicamos de esta manera a los niños pues, cómo se puede reaccionar al estrés. Solemos utilizar estas viñetas de los animales porque suele ser como un tema de interés para ellos bastante frecuente. Y ponemos el ejemplo del león, del ratón y de la tortuga como 3 formas de reaccionar ante un estímulo estresante, ¿no? Luchar, huir o paralizarnos, ¿no? Quedarnos quietos sin saber cómo reaccionar. Y incluimos este otro animal, la rana, que simbolizaría como un afrontamiento más adaptativo en el que va combinando y adaptando de manera flexible cualquiera de estos 3 estilos, ¿vale? Porque al final los 3 vuelven a ser naturales y lo que vemos que ayuda es poderlos combinar, ¿no? En unos momentos te pondrás a luchar contra algo, en otros momentos te quedarás paralizado, en otros momentos preferirás, como decíamos, no oír nada con respecto a eso, ¿no? Negar un poco la realidad, huir, pero tener presente como este símbolo de la rana, pues les animaría a poder combinar estos diferentes estilos. Y así, de manera más teórica, para los más mayores, utilizamos esta clasificación de las estrategias de afrontamiento, que serían las enfocadas al problema. Al problema en este caso sería la enfermedad, ¿no? Que conllevaría pues, poder llevar a cabo acciones en las que yo puedo tener control, como es conocer sobre mi enfermedad, participar en el tratamiento, tomar la medicación pautada, mantener las citas. Y por otro lado, las enfocadas en las emociones, que sería todo lo que conlleva poder expresarlas y regularlas. Y aquí sí que vemos que en ambos casos lo que es evitar e inhibir este tipo de conductas pues va a dificultar la adaptación. Insisto en que porque se haga de vez en cuando pues es normal, es natural y a todos nos pasa. Pero sería más conveniente poder ampliar esas respuestas con otras que faciliten la adaptación, como es la expresión, el conocimiento y la aceptación de lo que está pasando. Y siempre como poder devolverles estas preguntas, ¿no? De qué depende de ti y qué no, para lo que sí que dependa, poder tú poner en marcha tus herramientas. Y habrá otra parte que también habrá que aceptar que no depende de uno. Y eso a veces también cuesta, porque nos gustaría poderlo controlar todo, ¿no? Y si nuestra mano estuviera, pues mejoraríamos la situación, pero hay veces que no es posible por nuestras capacidades. Y bueno, aquí os quería explicar un poquito también cuál es el recurso en el que yo trabajo, que es una unidad de enlace, como os decía, de salud mental para la infancia y adolescencia ubicada dentro del Hospital de La Paz. Y aquí trabajamos por medio de peticiones de interconsulta. Cuando los niños están ingresados, nos hacen una petición para que vayamos a valorar a ese menor y a su familia. Y luego también está la vía de derivarnos a consultas externas, que las familias van a una revisión y ese médico referente nos hace una derivación para que también sea valorado en nuestro servicio. Y aparte también realizamos terapias grupales. Y también es un equipo interdisciplinar, lo que os decía, con psiquiatras, psicólogos y yo como enfermera. Y trabajamos en constante coordinación con el resto de especialidades médicas y con el entorno educativo también. Y extendiendo la atención a la familia, no solo centrarnos en el menor, sino también en los hermanos o cuidadores, que la atención creemos que tiene que ser conjunta.
¿Y cómo trabajamos? Pues valorando al niño y a su familia como sistema, contemplando a la persona de manera integral y personalizada, en un contexto y circunstancias concretas y con la consideración de que pueden cambiar, desde y con el cuerpo, como habéis dicho antes, conectando con las emociones de manera transversal, fomentando esa adaptación y autocuidado del niño, favoreciendo la expresión y regulación de sus emociones y validándolas, reforzando todos sus esfuerzos y todo su trabajo y promoviendo la sensación de control y seguridad. Y también potenciando la autoestima. Vemos también que es súper importante el mantener el contacto con el resto de círculos fuera del hospital, con sus compañeros de colegio, con sus amigos, con sus vecinos y todo lo que tiene que ver con movimientos como este, ¿no? De poder conocer a otros niños que también les pase algo parecido, las asociaciones, todo eso tiene un poder increíble. Favorecer su integración, ofrecer un modelado de resiliencia y acompañar en toda la búsqueda de estos recursos. Y súper importante también el usar los centros de interés, que ya lo decía de Crowley también, porque así se va a facilitar el aprendizaje, porque se va a despertar la motivación del niño. Y bueno, pues el juego y el dibujo son como dos aspectos continuos, ¿no? En nuestra labor. El grupo del que os hablaba es un grupo online porque al ser el Hospital de la Paz referente para este tipo de procesos, pues hay niños de toda España, entonces tenemos que hacerlo online para que se puedan conectar. Y es un grupo cerrado con una serie de sesiones y contenidos previamente establecidos y con un contenido psicoterapéutico y psicoeducativo, y es de 1h30 quincenal. Y Yalom pues también destacaba todos los factores terapéuticos que tiene en sí el formato grupal, de manera que el grupo no sería solo la suma de los individuos, sino todas las interacciones que ahí se generan y esos sentimientos de poder sentirse uno comprendido, de infundir esperanza, de aprender, de poder generar conductas de imitación, de y vemos que tiene mucho valor el que sean los propios niños los que ellos mismos se puedan comprender y dar consejos, dar trucos que a ellos les sirven. Tiene mucho más efecto que se lo digamos nosotros. Luego, para el tema de la autoestima, que muchas veces está como muy afectada por estos cambios corporales de los que hablaba, pues también utilizamos muchos recursos literarios que pueden también gustarles. Y bueno, en concreto estos dos los utilizamos bastante porque habla también, ¿no? de cómo poder rescatar toda la valía que los niños tienen, aunque a veces se les olvide. Y este otro cuento de Mariposa pues también da como otra visión, ¿no? de cómo se puede reconvertir algo que no nos gusta de nuestro cuerpo en otra cosa, ¿no? Más divertida, más tolerable y más amable con uno mismo. Y así, de esta manera, pues nuestro trabajo va enfocado a que el niño pueda proporcionarse autocuidados y también los padres. Y también queríamos dedicar como estas diapositivas a vosotros, ¿no? A los cuidadores, a los padres. Al final es súper importante también que vosotros os cuidéis, aunque prioricéis en todo momento a vuestros hijos, ¿no? Y a veces sea difícil, pero siempre insistimos en que es muy importante también que vosotros tengáis vuestros espacios de cuidado. Y esto de cuidar, pues a lo largo de la historia siempre ha habido, ¿no? Diferentes agrupaciones que se han dedicado a esto, porque se necesita el cuidado para sobrevivir. Necesitamos cuidados a lo largo de toda nuestra vida, de manera diferente, ¿no? Pero durante toda la vida. Y la familia es esa primera red en la que se encuentra el niño y la que se encarga de proveer esos cuidados hasta que pueda desarrollarlos por él mismo. Cuando un miembro de la familia enferma, pues se
se prolonga esa necesidad, ¿no? Y quizás haya momentos que no pueda proporcionárselos la misma persona. Entonces, al principio parece que el movimiento es de todos los miembros, pero luego, a lo largo de suele ser una persona la que se encarga de esos cuidados. Y también hay diferentes síndromes con respecto a esto de cuidar que se han ido acuñando a lo largo de la historia, en la que se incluye pues, el cansancio, ¿no? del cuidar y de todo lo que conlleva cuidar a una persona, como el término de agotamiento mental, ansiedad del cuidado, síndrome del cuidador cansado, cansancio del rol del cuidado. Todo esto es importante también tenerlo en cuenta y valorarlo, ¿no? Vosotros mismos de cómo os sentís con respecto a esto. Y insistimos tanto de por qué es importante, porque al final si no estáis vosotros bien, tampoco vais a poder brindar bien esos cuidados. Y son situaciones con un alto nivel de estrés que requieren también un espacio para vosotros. Y una vez más, el poder compartir vivencias es indicativo de que se está afectando a lo que sucede y facilita asimilarlo y elaborarlo. Y me gustaría, ¿no?, que pudierais pensar pues, estas preguntas, ¿no? De quiénes sois, qué edad, cómo os describiríais, a qué os dedicáis, vuestros hobbies, algo que nos guste, ¿no? Y que lo penséis un poco. Y sí, es muy diferente, ¿no? Así os hago estas preguntas hace unos años. Porque sí que apostamos por poder conservar la identidad propia en todas las dimensiones de cada individuo, de vosotros como padres, como cuidadores y de los niños. El proceso de individuación es sano para ambos, tanto para el hijo como para el cuidador. Y esto es importante tenerlo presente porque a veces en los procesos de enfermedad, pues desde la alerta, desde la preocupación, desde el miedo, pues uno como que puede tender, ¿no?, a sobreproteger, a no permitir este proceso de individuación sin darnos cuenta, ¿no?, de manera inconsciente, pero ¿no?, que ocurre. Y es muy difícil a veces romper, ¿no?, esa ilusión. Y es importante también la imagen que devolvemos a nuestros hijos para que ellos puedan construir la suya propia. Y cómo nos referimos a ellos, ¿no? Si mi hijo es enfermo renal o mi hijo tiene una enfermedad renal, ¿no? Como que son matices que también son diferentes a tener en cuenta. También haya como para la pareja de poder expresar lo que cada uno necesita y poder también intercambiar el rol este de cuidado en un momento dado, de poder tener ese diálogo y esa flexibilidad, poder llegar a acuerdos y mantener también momentos de encuentro íntimo para poder seguir también cuidando de la pareja. Y igual que a los niños les preguntamos qué les ayuda en el afrontamiento, también os animamos a que vosotros mismos lo penséis, ¿no? Si son sus sonrisas, si son personas significativas, otras familias afectadas, como el caso de hoy, ¿no? El personal de los hospitales, tener más o menos información, esto también es particular, aunque insistimos, ¿no?, en que tener información siempre puede ser beneficioso, pero es respetable que en un momento dado uno como que quiera saber más. El paso del tiempo, un abrazo y todo esto es conscientes del día a día, ¿no?, de poder realmente tomarte una infusión de manera plena con los 5 sentidos, o de ver un capítulo, de darte una ducha, ¿no? Como que a veces cuesta encontrar ese momento de hacer este tipo de cosas de manera consciente. Poder pedir ayuda, poder delegar, poder organizar, aceptar fallos, muy importante también, ¿no? Que todos a veces podemos tener fallos y no pasa nada, también es normal y natural. Y este
decía una frase, ¿no? Poder ser lo suficientemente buenos y no perfectos. Porque al final la perfección es muy relativa y imposible también, ¿no? De mantener en todo momento. Y con eso ya pues sería suficiente. Todo lo que tiene que ver con los autocuidados también en nosotros, la alimentación, el descanso, el ejercicio, la distribución del tiempo y poder conectar con el momento presente, lo que os decía de estas pausas y de poder de verdad desligaros, ¿no? Que en los niños sí que vemos que es más fácil, ¿no? Ellos se ponen a ver una película y no están todo el rato pensando en cosas pendientes o en preocupaciones. A los adultos nos cuesta más el poder mantener la atención en la actividad presente. Así que nosotros también tenemos que aprender de ellos. Y por supuesto el cómo nos hablamos con nosotros mismos, ¿no? Cómo es el discurso, si es crítico, si es compasivo, si es respetuoso, si es amable, que a veces también nos podemos meter mucha caña. Normalizar las emociones y permitirlas, al igual que naturalizamos todas estas que son con un efecto más agradable, ¿no? Que a lo mejor la envidia, la tristeza, la pereza, el cansancio, todas son normales y todas son humanas. También poder poner límites de cómo bajar esa alerta y la exigencia, ¿no? Y que los tiempos al final conviene más que sean de calidad a que sean las 24/7, ¿no? Y reforzar pues, todo lo que hacéis, ¿no? Todos los esfuerzos y todo lo que hacéis, pues, que es admirable. Luego, lo que os decía de considerar a los hermanos también es importante porque también del sistema familiar y a veces no hacerles sufrir o pensar que no les conviene, ¿no? Que no les va a hacer bien participar de todo. La experiencia y la literatura describe que sí, ¿no? Que también tienen que ser partícipes y estar al tanto de lo que está ocurriendo en la familia. Que además a veces pues, pueden tener que quedarse con familiares y bueno, pues habrá que explicar el porqué. Y aquí pues en todas estas intervenciones están las emociones, ¿no? Una vez más, de manera transversal, entramos en ese laberinto de las emociones. Que, como decía antes, pues las hay con efectos desagradables, con efectos agradables, pero todas son naturales y todas tienen una función y por eso existen dentro de nosotros. Todas son válidas y todas son dignas de poderse experimentar. Intentamos trabajar y desmenuzar con los niños cómo funcionan estas emociones y cómo se pueden regular en intensidad. No es lo mismo sentirse un 5 de enfadado, ¿no? Por ejemplo. Y poder regular esa intensidad les va a ayudar a entender qué quiere señalar esa emoción, ¿no? Y por qué está surgiendo en ese momento. También trabajamos cómo se reflejan esas emociones en el cuerpo y cómo adelantarnos, ¿no? a poderlas notar. Y la regulación emocional, la definía Vizquerra, es esa capacidad para manejar las emociones que supone tomar conciencia de esa relación que existe entre emoción, pensamiento y comportamiento. Y bueno, volviendo al cuidado de los niños, pues aquí hemos desglosado también como una serie de fotografías, ¿no? De todo el trabajo que hacemos con ellos, de cómo les preparamos ante las técnicas y ante los procedimientos a los que tienen que verse sometidos, de las analíticas, las tiras reactivas, la biopsia, las tomas de tensión, en el caso de diálisis y trasplantes. Y como veis, pues lo hacemos con juguetes, ¿no? Mediante el juego. Mediante el juego simbólico, el juego funcional, la visita de las instalaciones para que se puedan familiarizar, la exposición y la manipulación de los materiales y los juegos de inversión del rol. Estas son pantallas también del grupo que, como
como os decía, tiene como unos contenidos prefijados, aunque es flexible según cada grupo, ¿no? Según el grupo de niños que tengamos, pero hay bloques que siempre tratamos, ¿no? Como es este de la medicación, que ellos puedan decirnos y explicar cómo es su tratamiento, qué otros tratamientos han tenido, cómo se organizan para tomarlos, si hay algunas que les cuesten más. Y todo esto son cosas que tratamos en el grupo, ¿no? La dieta, los pastilleros, los complementos alimenticios, el tema de los edemas y las emociones, ¿no? Una vez más aparece en la sesión, siempre dedicamos un rato a poder conectar con cómo se vive y cómo se siente todo esto. Ahí arriba es una pizarra de quejas en la que también les animamos a escribir de manera libre lo que a ellos les da rabia. Y bueno, pues en cuanto a la identidad, lo que os decía, ¿no? Que al final son mucho más que una enfermedad y que pueden rescatar todas esas parcelas identitarias que a veces se pueden dejar de lado. También para los adolescentes, pues en redes sociales hay últimamente como diferentes personas que se animan a poder compartir su experiencia y que a veces les es de gran ayuda. Luego las dinámicas en cuanto al pensamiento, ¿no? La reestructuración cognitiva, el poder aceptar que el pensamiento es como esa fábrica, ¿no? Que está en constante funcionamiento y que a veces el kit de la cuestión no sería parar esos pensamientos porque sería imposible, no sería ciencia ficción, pero ¿qué podemos añadir a esos pensamientos? Y la frambuesera, que es como el ejercicio de poder dedicar un momento del día a hablar de lo que nos preocupa, pero no seguirlo alimentando, no seguirlo regando de manera continua, porque si no, pues también se estropearía, ¿no? La frambuesera. Dinámicas para el enfado, los garabatos, las dianas, los volcanes, la mecha de la dinamita, que son todas dinámicas que hacemos para poder expresar la rabia. Aquí también el tema de la dieta con los más pequeños, pues utilizamos las comiditas, ¿no? Y intentamos reconciliarse con este tema también, que a veces supone mucha frustración. Durante los ingresos también intentamos que las habitaciones pues sean un poco más confortables, que se traigan sus muñecos, fotos, que puedan sentir un poco de su entorno en esa habitación del hospital. Y utilizamos una filosofía de mindfulness, de atención plena, en la que un recurso importante a tener siempre presente también es la respiración, como algo que hacemos de manera continua y que tiene unos efectos reguladores en cualquier caso. Y bueno, pues todo esto son recursos y dibujos de los propios niños. Insistir en que se mantengan esos espacios de diálogo y comprensión entre padres e hijos a lo largo de todo el desarrollo evolutivo y poder ir haciendo esa separación y que os podáis sentar, ¿no? a poder hablar. Y estos son nuestros espacios en el hospital, la consulta abajo y la zona de nefrología. Y nada, pues agradeceros vuestra escucha y nada, aquí estoy. Si os puedo ayudar en alguna cosa, pues encantada.